¿Cómo está? Un gusto saludarles en esta emisión de Impacto Económico a través de esta, su señal informativa, la de América Latina y el Caribe, la de Telesur. Soy Aaron Romero y estos son nuestros titulares. En nuestro mundo hoy le contamos que Venezuela firma tratado de asociación estratégica con Rusia. Francia se encuentra en un momento de gran incertidumbre y desaceleración económica. Eso será nuestro tema en el expediente. Y en el recorrido digital, a pesar de aranceles de Estados Unidos, Brasil logra un récord en sus exportaciones. Comenzamos de inmediato. Venezuela ha firmado un tratado de asociación estratégica con Rusia. La firma del acuerdo consolida formalmente la alianza entre Caracas y Moscú, reforzando así la posición multipolar de ambas naciones y sella la hoja de ruta de la cooperación binacional. El documento, originalmente firmado el pasado 7 de mayo en Moscú, tiene una vigencia de 10 años y se renovará automáticamente cada 5 con la intención de afianzar la estructura de la asociación estratégica. Hay que destacar que entre los objetivos claves del acuerdo se encuentran la creación de una infraestructura financiera independiente con el desarrollo de mecanismos que faciliten el comercio y la inversión sin dependencia de sistemas financieros occidentales, además del impulso de inversiones conjuntas mediante una colaboración estratégica en sectores vitales como petróleo, gas y minería, y la alineación energética con coordinación en foros internacionales como la OPEP y el Foro de Países Exportadores de Gas. Pasamos a Haití porque, según el último informe del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, advierte que este país se enfrenta a una de las peores crisis de hambre en el hemisferio occidental, al límite de hecho de la hambruna, agravada por la violencia de las pandillas, el colapso económico y los desastres naturales recurrentes. Más detalles en el siguiente material. El Programa Mundial de Alimentos, PMA, de las Naciones Unidas lanzó una alerta urgente sobre la crítica situación humanitaria en Haití, donde la escalada de violencia, el control casi total de la capital por parte de pandillas y la falta de financiación internacional están llevando a millones al borde de la hambruna. Es cada vez más difícil moverse por la ciudad. La ciudad está cada vez más asediada por asociaciones armadas y es cada vez más difícil para la gente acceder a los alimentos. Al mismo tiempo, el organismo anunció que Haití es actualmente el único país del continente americano que enfrenta niveles catastróficos de hambre, equiparables a una hambruna. Más de 5,7 millones de haitianos se encuentran en situación grave de inseguridad alimentaria y la situación sigue deteriorándose. En este momento tenemos 1,2 millones de personas en lugares como este. Quienes están aquí no tienen acceso a ganancias ni alimentos. Por eso vemos a más de 8.000 personas en lugares como este y viviendo en niveles de inseguridad alimentaria elevados. Producto de la inseguridad, 1,3 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares en busca de alimento y refugio. Además, miles de familias viven en escuelas y edificios públicos, privadas de oportunidades de generar ingresos y de educación. Aquí las condiciones son peores. Por la noche dormimos todos encima de los demás. Imagínense, 8 adultos y 5 niños en una sola habitación. Es preciso indicar que la agencia de la ONU se ha visto obligada a recortar raciones y suspender programas debido a la escasez de fondos, lo que agrava aún más la situación de las familias afectadas. Desde enero, el PMA ha asistido a más de 2 millones de personas, pero necesita 139 millones para continuar con su labor humanitaria en los próximos 12 meses. Y es que la falta de financiación amenaza no solo las vidas, sino también la estabilidad. La asistencia alimentaria es un salvavidas en el volátil entorno de Haití. No solo ayuda a salvar vidas hoy, sino que también puede reducir el riesgo de colapso social, desplazamiento y migración forzada para miles de ciudadanos.
Por otra parte, mientras los precios del oro rondan niveles récord, un importante líder católico de la Amazonía en Perú insta a los países destinos del metal precioso a ayudar a detener la minería ilegal que está envenenando los ríos con mercurio. El religioso, que ha vivido en la Amazonía peruana durante 3 décadas, dijo que el mineral ilegal ha aumentado desde la pandemia, desde la COVID-19, y citó los ríos Tigre, Nanay, Napo y Putumayo como algunas áreas donde las comunidades están en riesgo por la minería ilegal. Las pruebas han encontrado niveles de mercurio en algunos peces superiores a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y muestra cabellos de los residentes locales analizadas por científicos y médicos, y también mostraron concentraciones elevadas de mercurio. Lo que está ocurriendo ahora es que, sobre todo a partir de la pandemia, ya viene de antes, pero sobre todo a partir de la pandemia hay una gran extensión de la minería ilegal, porque en la Amazonía se produce en los ríos o en el bosque. Mientras el precio del oro siga creciendo y está disparado, porque los bancos centrales de las naciones prefieren comprar oro a comprar dólares. Mientras esto siga sucediendo y China también siga invirtiendo en oro, es muy difícil que un gobierno nacional pueda manejar esta situación. Y seguimos hablando del metal dorado, del oro. En Japón el precio minorista del oro se disparó hasta un récord de 21.632 yenes, unos $142 estadounidenses por gramo, lo que refleja la debilidad del yen y la creciente incertidumbre mundial. El alza del precio del metal dorado ha impulsado un comercio dinámico con largas filas formando frente a las tiendas de oro a medida que los consumidores se apresuran a comprar o vender oro. Algo está pasando con el dólar, ¿no? Por ejemplo, en Tokio, la capital del país, los ciudadanos expresaron un gran interés en el oro como refugio seguro y reserva de valor. Trabajadores de tiendas afirman que la afluencia de clientes casi se ha duplicado con respecto al año pasado, 2024, con un fuerte aumento tanto en las ventas como en los volúmenes de reciclaje. Muchos compradores prefieren lingotes y barras a joyas como anillos o collares. El oro mantiene el valor mejor que el efectivo en medio de la inflación. El suministro de oro es limitado y en la situación internacional actual se siente mejor poseer oro desde una perspectiva futura. Puedo considerar adquirir más oro si el costo baja un poco, pero con el oro a un nivel récord, pienso que vender el oro que tengo en casa es mejor. Hoy, un cliente ya ha pedido 8 barras de 25 gramos por un total de 200 gramos, por 4,3 millones de yenes, unos $28.200 estadounidenses. Debido a la creciente desconfianza en el dólar estadounidense, la gente está vendiendo dólares y viniendo a comprar oro. Por otra parte, los pedidos industriales de Alemania cayeron por 4º mes consecutivo a medida que la demanda extranjera también se desploma. Los pedidos industriales de Alemania cayeron por 4º mes consecutivo en agosto, lo que subraya la persistente debilidad en el sector manufacturero. Los pedidos entrantes disminuyeron un 0,8% intermensual, informó así la Oficina Federal de Estadísticas, de Statis. Los pedidos internos aumentaron un 4,7% tras una fuerte caída en el mes de julio, mientras que la demanda externa siguió debilitándose, cayendo un 4,1% en agosto. La disminución general fue impulsada en gran medida por una caída del 6,4% en los pedidos de la industria automotriz, según Statis. La demanda industrial en Alemania se ha mantenido muy volátil este año, lo que refleja también los desafíos que enfrenta la economía más grande de Europa, Alemania, mientras lucha por recuperarse en medio de los aranceles comerciales de Estados Unidos. Los pedidos habían mostrado signos de recuperación a principios de este año, respaldados por las exportaciones anticipadas hacia Estados Unidos antes de los aumentos de los aranceles. Sin embargo, el impulso se desvaneció una vez que los nuevos aranceles entraron en vigencia y las políticas comerciales posteriores de Washington han agregado más presión sobre los fabricantes alemanes. Los datos oficiales mostraron que los nuevos pedidos de fuera de la zona de euro continuaron disminuyendo bruscamente después de aumentar hasta mayo con una caída intermensual del 5% en agosto.
Seguimos en Alemania, ya que el comercio con Estados Unidos en el mayor puerto de Alemania cayó también un 24%, una cifra importante. Escuchemos de inmediato las declaraciones de las autoridades portuarias. Creo que la política arancelaria se menciona un poco más aquí en Hamburgo como una incertidumbre. Nunca se sabe lo que sigue y eso está desestabilizando un poco los flujos de carga entre Estados Unidos, Europa y Alemania. Vimos una disminución de las exportaciones e importaciones de Estados Unidos en nuestros balances de alrededor del 24%, pero cuando se observan los resultados generales de la Junta de Hamburgo, vimos un aumento del 9,3%. Entonces, de China, el sudeste asiático, el aumento fue mucho más fuerte que las pérdidas en el lado estadounidense. Así que esos son los hechos y las cifras reales. Creo que Hamburgo es una ciudad comercial y creo que creemos que el libre comercio es muy importante en todo el mundo y somos un fuerte promotor del libre comercio y el comercio global. Como saben, Hamburgo tiene fuertes lazos con China. Tenemos muchos acuerdos de puertos hermanos con Tianjin, con Shenzhen, con Shanghái, etc. y Qingdao. Y entonces hay una relación muy estrecha y también estamos sirviendo a la iniciativa de la Franja y la Ruta en el corredor ferroviario. La Franja y la Ruta no es solo un transporte físico de mercancías, también es un intercambio de tecnologías de la información que conecta sistemas y ya hemos tenido varias reuniones con nuestros amigos en Asia, especialmente también en China y continuaremos con eso. Y Francia se encuentra en un momento de gran incertidumbre política y también económica. Los detalles a la vuelta en el expediente económico. No se vaya. La segunda economía de la Unión Europea se encuentra en un momento de gran incertidumbre y desaceleración impulsada por la inestabilidad política crónica, esto tras la dimisión del primer ministro Sebastián Lecornu. Allí avanzamos entonces con más detalles. La dimisión de Sébastien Lecornu como primer ministro el pasado 6 de octubre de 2025, a solo 27 días después de su nombramiento, ha intensificado la crisis económica del país galo, con repercusiones inmediatas en los mercados financieros, generando una caída de la Bolsa de París de un 2%. De la misma forma, impactó el valor de la moneda produciendo una baja en el euro de 0,6% frente al dólar. Además, esta situación ha causado preocupaciones en los inversionistas, no solo por el volumen de la deuda que registró un nuevo máximo histórico durante el segundo trimestre de 2025, al tocar por primera vez la barrera de los 3,4 billones de euros, y que ahora pende de un hilo, ya que el presupuesto fiscal de 2026 aún no ha sido presentado y el cual se espera pudiera enfrentar el alarmante aumento, sino la ausencia de un plan creíble y políticamente viable para reducir el déficit fiscal, el cual se proyecta que se mantenga por encima del umbral europeo del 3% del PIB durante varios años. No obstante, llevaron los rendimientos de sus bonos a 10 años a máximos anuales, al menos un 3,57%, cerca de su máximo en 14 años. Ahora revisemos algunos números porque el gobierno francés ha gastado más dinero del que ha ingresado. Como resultado, se ha visto obligado a endeudarse para cubrir su presupuesto. Según el Instituto Nacional de Estadísticas del país, esto equivale al 115,6% del PIB frente al 113,9% del trimestre anterior. El aumento de casi 71.000 millones de euros se debe sobre todo a la emisión de bonos y captación de depósitos. Con este nivel de endeudamiento, Francia se mantiene ahora como el tercer país más endeudado de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia y de Italia.
El primer ministro francés saliente, Sébastien Lecornu, afirmó que hay un deseo conjunto de la aprobación del presupuesto del año 2026 y de la misma forma recalcó que la situación política actual puede tener consecuencias económicas. Todas las consultas que he mantenido con la presidenta de la Asamblea Nacional, la señora Brown-Pivet, con el presidente del Senado, Gerard Larcher, y con todos los grupos políticos de la UDI, Liot, los republicanos, el Movimiento Democrático, Horizonte, Renacimiento y otros, se encuentra el deseo de tener un presupuesto para Francia antes del 31 de diciembre de este año. La situación política actual puede tener consecuencias económicas y sociales, incluso en términos de empleo. Y obviamente, este es un parámetro absolutamente clave, un factor de protección en el que también debemos estar de acuerdo. En tercer lugar, por supuesto, la reducción de nuestro déficit es crucial, incluso para la credibilidad de la firma francesa en el extranjero, nuestra capacidad de endeudamiento y el impacto en los tipos de interés, lo cual es cierto para el Estado. En medio de toda esta turbulencia, el país galo se encuentra sumido en una ola de protestas en la que el detonante principal es el plan de austeridad del gobierno, que incluye recortes drásticos en el gasto público para equilibrar así las finanzas estatales por el alto déficit y su ya mencionada deuda pública. El plan Barrot proponía ahorrar 44.000 millones de euros, afectando así la sanidad, la educación, pensiones y servicios públicos en Francia. Incluía también suprimir 2 días festivos y aumentar las contribuciones para la seguridad social. Los sindicatos lo ven como un tijeretazo que perjudica a trabajadores, jubilados y estudiantes, mientras beneficia al sector de los ultra ricos. No tengo absolutamente ninguna confianza en lo que pueda proponer para el futuro. Ya tenemos una fecha fijada para la próxima semana, este 9 de octubre, para una gran concentración nacional en el Ministerio de Salud, precisamente para luchar contra las medidas de austeridad. Creo que es demasiado corto decir gravar a los ricos. Es gravar a los ricos como se grava a la otra parte de la población, ni más ni menos. Solo la igualdad para los impuestos. Esta es la Constitución francesa, pero no es el caso. Y a pesar de aranceles de Estados Unidos, Brasil logra un récord en sus exportaciones. Ese será nuestro tema en nuestro recorrido digital. No se vaya, ya venimos. Iniciamos ahora nuestro recorrido digital y lo hacemos con el medio ruso Sputnik. Allí lo tienen desplegado en la pantalla. A pesar de aranceles de Estados Unidos, Brasil logra un récord en sus exportaciones. Según datos oficiales del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, las exportaciones de Brasil totalizaron 30.540 millones de dólares durante el mes de septiembre. Una cifra que ha sido un récord para el periodo y que representa un crecimiento del 7,2% respecto al mismo mes del año 2024. El crecimiento se dio a pesar de que los envíos hacia Estados Unidos cayeron un 20,3% en el 9º mes de este año 2025, en consonancia con la entrada en vigencia de los aranceles del presidente Trump. De acuerdo al gobierno de Brasil, la clave detrás del aumento de las exportaciones, a pesar de la caída del mercado estadounidense, está en el notorio incremento de las ventas a mercados no tradicionales. Avanzamos ahora con la agencia de noticias Prensa Latina. Allí conseguimos la siguiente información. Avanza en Nicaragua construcción de un nuevo aeropuerto internacional. Así, el ministro de Transporte e Infraestructura del país, Óscar Mojica, destacó los avances que muestra la construcción del aeropuerto internacional Punta Huete, una obra emblemática para transformar la conectividad del país centroamericano. Según el titular de la cartera, el proyecto avanza a buen ritmo y cumple con las metas establecidas de este año, con fecha estimada de finalización en octubre del año 2028. Está ubicado a unos 58 kilómetros al norte de Managua, la capital del país, y el aeropuerto internacional Punta Huete tendrá una capacidad para 3,5 millones de pasajeros anuales y podrá atender hasta 35.000 vuelos por año.
También seguimos con noticias de CGTN en español. Indica lo siguiente: venta de automóviles importados de China crece 51,2% entre enero y septiembre en Brasil. En efecto, la venta de los automóviles importados de China en Brasil aumentó 51,2% entre enero y septiembre de este año en comparación con el mismo periodo de 2024. Así lo informó la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores. La ANFAVEA indicó en un comunicado que durante los primeros 9 meses del año 2025 se vendieron en Brasil un total de 123.482 vehículos importados de China. El país vecino Argentina vendió también a Brasil 150.252 automóviles producidos en sus plantas en el periodo enero-septiembre de este año, lo que significó una disminución del 1,3% en la comparación interanual. Y para finalizar nuestro recorrido digital lo hacemos con el medio Hispan TV, que nos muestra el siguiente titular: Irán aumenta su producción de petróleo en 0,12 millones de barriles diarios. El ministro de Petróleo iraní indicó que el país ha aumentado su producción en 120.000 barriles por día en lo que va de este año hasta septiembre. A pesar de las restricciones y sanciones, se han establecido nuevos récords en las exportaciones y la producción de petróleo crudo. Así lo señaló el funcionario. Sumamos indicadores petroleros. El barril de West Texas WTI marca por el momento $60 con 69 centavos, una baja de $1 con 09 centavos. El barril de Brent de referencia en Europa se ubica en $64 y 27 centavos con una baja de $1 y 8 centavos, y el crudo de la OPEP marca $66 y 51 centavos con una subida de 25 centavos de dólar. Gracias por estar en sintonía de la pantalla de Telesur y de Impacto Económico. Será hasta la próxima.